Les decía que hoy vamos a empezar a ver la epístola a los Efesios, pero les voy a pedir de favor que estén atentos porque voy a dejar las diapositivas para que vayan viendo cada versículo dependiendo de lo que voy a ir diciendo de cada uno de ellos. Así que iniciamos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si lo desglosamos, tendríamos que ver esto así. 1, versículo 1, Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Difiere totalmente de quienes hoy se dicen apóstoles. La diferencia está en cómo llegaron al apostolado. De hecho, en ninguna parte de la escritura tenemos a gente nombrada apóstol sin haber sido comisionada por Jesús. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿quién nombró apóstoles a los de hoy? Es obvio que Pablo está diciendo que él es apóstol comisionado por Jesucristo y eso viene de la voluntad de Dios. Y se refiere a quién se dirige la carta, a los santos y fieles. ¿Quiénes son ellos? Los santos y fieles son los creyentes. Desde este momento en adelante veremos una concepción global, colectiva, sobre la comunidad cristiana, totalmente inclusiva. Hay que dejarlo aquí bien claro. No hay lugar para la discriminación. Son santos y fieles, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y señoritas, ancianos y ancianas, pobres, ricos, como sea, toda persona creyente, seguidora de Jesús, el Mesías, es santa y fiel porque lo dice Dios, por obra de Dios, no porque a alguien les haya hecho un trámite de canonización, sino por la obra y voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver aquí un enfoque cristocéntrico todo el tiempo. Y el saludo que hace en el versículo 2 Pablo, gracia y paz a ustedes. La gracia y la paz son saludos y a la vez expresión de deseo y bendición. Deseo porque se quiere eso para la comunidad y bendición porque es una manera de bendecir. Solamente como una observación de ortografía o de gramática, cuando decimos Dios te bendiga, cuando usamos un verbo en subjuntivo expresa deseo. Cuando se expresa un verbo en tiempo nominativo o de modo nominativo, no subjuntivo, se dice una afirmación que no expresa deseo. Por ejemplo, alguien dice, Dios te bendice, no expresa deseo. ¿Quién sabe qué quiere expresar? Aunque suponemos que quieren decir lo mismo, pero en la Biblia es el subjuntivo, Dios te bendiga, y es lo que está diciendo aquí Pablo. Versículo 3. Como rabino, toda relación con Dios se inicia bendiciéndolo. Toda oración en hebreo inicia con palabras específicas. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Para los que estudian el hebreo lo verán, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Siempre empieza así. Y aquí Pablo inicia de modo semejante, pero en griego. Eulogitos o teos que patir tu Kyriou imon Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús,
su Mesías. Hago una aclaración con respecto a la palabra Jesucristo, es Jesús el Mesías. Nosotros tendemos a pensar la palabra Cristo de otro modo diferente, pero lo voy a ir aclarando poco a poco. El Padre, dice Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Aquí hay un contraste. Quien diviniza lo material, el dinero, las posesiones, ha perdido de vista la naturaleza de las bendiciones de Dios. Son espirituales. Hay aquí una gran precisión o una precisión, y el apóstol dice toda bendición espiritual. Es decir, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y el griego que usaron dice pasi, eulogía, pneumatike. La palabra pasi o pase, como uno lo quiera pronunciar, en español se escribe panta, todo, como en panteísmo, pantocracia, pantocrator, etcétera. Panta. Aquí pasi alude a toda bendición, es como panta, toda bendición, sin escatimar ni una sola. En otra carta, Pablo dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Con él, con Jesús, su Mesías, Dios nos ha dado todo, literalmente todo. Pero Pablo escribe como almacenista. Dice, Dios en los lugares celestiales, en el cielo, nos tiene toda bendición, toda. Y como si en el cielo se pudiera almacenar, Dios tiene para nosotros en la persona de su Mesías toda bendición espiritual, y sus bendiciones nos están esperando. ¿Podríamos enumerar algunas? Sí. Comunión con Dios, paz con Dios, relación de amor con su familia, felicidad eterna, salvación, vida eterna, perdón de pecados, vida de adoración, felicidad sin fin, podríamos decir. Una persona en este contexto es la portadora de esas bendiciones, Jesús. Creer en él hace del creyente receptor de todas esas bendiciones, pues todo se da en Jesús, su Mesías. Esta palabra en el Mesías se repite en todas las cartas del apóstol. No digo en Cristo, así dice en griego, porque Cristo en griego es Mesías, ungido. Por eso voy a estar usando Mesías o palabra ungido, cualquiera de los dos, no Cristo, porque en la concepción latinoamericana Cristo es una persona en un crucifijo. Y aquí hay que decir que si Cristo se dice como la traducción Mesías, el ungido, vamos a usar en este tiempo la palabra Mesías o ungido de Dios. Versículo 4. En el Mesías fuimos elegidos antes de ser creado el universo. Y esto quiere decir de manera personal. Si leímos con cuidado con Javier al inicio del culto el texto de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, antes de que nacieses, antes de que fueras formado en el vientre, te conocí, te hice mío y te aparté para que seas profeta. Y Jeremías dice, no, Señor, pues ¿cómo voy a ser yo? Yo no tengo esa capacidad. Y Dios le dice, no depende de ti, depende de mí. Todo depende de su soberanía, sus proyectos y los propósitos que Él tiene al crearnos. Por eso, en el Mesías, fuimos elegidos antes de ser creado el universo. Es decir, fuimos elegidos desde la eternidad con un propósito definido. ¿Cuál es ese propósito? Ser santos, ser íntegros, sin mancha, delante de Él. Su plan siempre ha sido que seas una persona especial, santa, íntegra, sin mancha, delante de Él. Tomen nota, por favor. ¿Cómo es que Dios nos considera desde la eternidad sin faltas, sin mancha, sin pecado, íntegros, si no lo somos? ¿Acaso no hemos pecado incluso después de haber creído en Jesús?
¿Es posible vivir perfectamente sin pecar, aún siendo creyentes en Jesús? No, no es posible. Sin embargo, lo cierto es que cuando Dios nos ve en Jesús, su Mesías, por creer en Él, en ese Mesías, nos ve así, perdonados por su gran compasión, por su enorme, su eterna, su inigualable gracia que nos ha concedido por creerle a su evangelio, por creer en su Mesías y por ser seguidores suyos. No obstante, no piensen que por haber sido elegidos desde la eternidad, tenemos la opción de vivir en libertinaje, en una vida promiscua, depravada y pervertida. No, porque el propósito de haber sido elegidos, de haber nacido, de tener vida, es vivir de manera santa, consagrada a Dios, consagrada a seguir a Jesús en cualquier área que nos desenvolvamos, sea financiera, banquera, empresarial, deportiva, en la fábrica, en el arte, en la política, como ama de casa, en la medicina, en la academia, donde sea. No se nos dan opciones de parte de Dios para pensar, fui elegido desde la eternidad, tengo una salvación eterna, no la perderé, entonces puedo vivir como yo quiera. Pensar así es propio de una persona no elegida. Los seguidores de Jesús piensan, son y viven diferente, porque son santos, viven diferente a los valores culturales cuya búsqueda de satisfacción y motivo de vida son el placer en todas sus modalidades: sexo, alcohol, dinero, fama, poder. Si bien entre los seguidores de Jesús hay empresarios, académicos, deportistas, inversionistas, obreros, mecánicos, laboratoristas, enfermeros, enfermeras, ingenieros, arquitectos, su estilo de vida, sus profesiones y ocupaciones les son consagradas a Jesús y viven como seguidores de Jesús. Versículo 5. Dios nos amó también desde la eternidad. Nos eligió, sí, pero también nos amó desde antes de crear el universo. Si Dios es eterno, sus planes son eternos. Si Dios es eterno, su compasión, su misericordia, su gracia son eternos. Por eso, para Él somos hijos suyos desde antes de la creación del mundo. No somos, por lo tanto, un accidente genético. No llegamos a este mundo por un embarazo no planeado o por un descuido de nuestros padres porque no aplicaron bien sus métodos anticonceptivos de manera eficiente. No, todo creyente ha sido un niño deseado, si no por sus padres, sí por su Padre Dios. Por eso, creyente, eres en Jesús un hijo, una hija deseados. Repito, para ti que eres creyente en Jesús, tú eres un hijo, una hija deseados. Una persona que nació porque fue deseada, planeada por Dios, diseñada por Dios mismo. Quizá no había pasado por tu mente que tu vida tiene un propósito definido también por Dios mismo y que vivir de acuerdo con su plan le da sentido, le da significado a tu existencia y a todo lo que hagas, a tus metas de vida, a tus proyectos. Sin embargo, si te apartas de sus propósitos, de sus proyectos, sin duda tu vida tendrá frutos de acuerdo con tus deseos y anhelos, con alguna que otra satisfacción. Pero la plenitud de vida desbordante, aunque incluso sufras dolores, quebrantos y sufrimientos, solo se encuentra en Dios, en seguir a Jesús, el Mesías, y aplicar su palabra y enseñanza en tu vida. Más aún, asocia a tu relación filial con Dios algo más determinante, definitivo y contundente. Te hizo su hijo, su hija, porque en su voluntad soberana lo quiso, solo por eso. Piensa, nada lo motivó, nada lo empujó, nada suscitó en él la curiosidad para ver qué tenías de interesante, de atractivo, de lindo o de bonito. Y no, aunque quizá tengas mucho de eso,
Pero lo magnífico de él es que simplemente quiso hacerte su hijo, adoptarte, porque se le pegó la gana. Sin discriminar a ninguna persona, todo creyente en Jesús fue un hijo planeado. No obstante que ninguno se diga o diga para sí mismo, soy un hijo consentido de Dios. Porque si dices, soy un hijo que recibe un trato único, ya perdiste el propósito de Dios y el enfoque cristocéntrico de la escritura. Tampoco, aunque les guste mujeres, se justifica decir, soy la princesita de Dios, su reina, su niña consentida. ¿Por qué no se justifica? El mismo texto lo dice. En primer lugar, dice que somos hijos adoptados. No somos hijos naturales. No somos hijos naturales de Dios. En segundo lugar, somos hijos adoptados por medio de quien sí es hijo natural, hijo unigénito, Jesús, el Mesías de Dios. Es decir, llegamos a ser hijos de Dios, pero adoptados por medio de Jesús, quien sí es hijo único, divino, es Dios mismo. Si afirmamos ser hijos del nivel de Jesús, con presunción que somos el favorito de Dios, diríamos que somos divinos, dignos de alabanza, de ser adorados, de recibir adoración. Y decir eso, ¿saben? Es satánico, porque si alguien es digno de adoración, alabanza, honor, majestad, es solo Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el Dios Trino y nadie más. Versículo 6. Asimismo, el hecho de adoptarnos apuntaba a un blanco, alabar su gloriosa gracia. Esa gracia suya, la que nos da todo eso de lo que carecemos delante de Dios. Esa gracia pone de manifiesto muy en alto a su Mesías, su amado, el amado de Dios y amado por nosotros, porque Él es el dador de la gracia divina. Haber sido adoptados nos dice que no teníamos méritos delante de Dios, ninguna facultad o empoderamiento delante de Dios como argumento para decir que merecíamos ser bendecidos por Él o argumentar a nuestro favor haber hecho una buena obra, como haber ayudado a una persona sin casa, haberle dado de comer a alguien, a un migrante, o ropa o calzado. Nada de eso es mérito en la perspectiva del Nuevo Testamento. Por su gracia se nos ha dado salvación. Por su gracia se nos dio la vida. Por su gracia fuimos adoptados. Por su gracia tenemos familia. Esta familia que tenemos aquí es nuestra por la eternidad. Por su gracia hemos sido perdonados de todas nuestras faltas. Por su gracia tenemos fe. Por esa gracia nos fue dada. Esa gracia nos fue dada por medio del amado, por medio de Jesús, el Mesías de Dios. Conclusión paulina. Dios nos acepta en Jesús, su Mesías, presentado aquí como el amado de Dios y el amado nuestro también. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué vamos a decir? Versículo 7. El amado nos concedió su gracia, cuya abundancia nos concedió por su sacrificio en la cruz, redención por su sangre y perdón de pecados. No tenemos méritos delante de Dios. Pablo insiste en los méritos de Jesús y lo que recibimos gracias a Él de manera abundante. ¿Qué recibimos de manera abundante? Sabiduría e inteligencia. Los términos originales
en el idioma griego son sabiduría, Sofía, e inteligencia, phronisi. Esta segunda palabra, phronisi, significa perspicacia, discernimiento, reflexión profunda, prudencia. Tenemos eso porque el Espíritu de Dios está en el creyente y esos regalos recibidos por gracia están en el cristiano de manera permanente. Pero uno como cristiano podría abdicar, echar a perder esos regalos, eso que nos ha sido de gracia, si persistimos en vivir en pecado, en rebeldía contra Dios, en un estilo de vida orgulloso. El orgullo le da gloria a la persona orgullosa porque se autodiviniza. La fe, con la sabiduría y la inteligencia espiritual, le dan gloria a Dios. Y eso lo tenemos todo para que aprendamos a depender de Dios y de su palabra. Versículo 9. La sabiduría e inteligencia tienen un área de aplicación en la vida. Cuando uno se une a Dios en sus planes, la sabiduría e inteligencia nos permiten de parte de Dios conocer el misterio de su voluntad, que es un misterio en la Biblia. Misterio no significa algo que esté oculto entre tinieblas y que solamente pueden conocer los grandes iniciados. No. En la Biblia, misterio habla de algo que Dios revela, que había tenido oculto, pero lo reveló por medio de sus profetas. Y en este caso, el misterio de Dios, el misterio de su voluntad es la persona y obra de Jesús, el evangelio, sus frutos, las metas de Dios, qué le agrada y a dónde apuntan las profecías que hablan de lo venidero. Versículo 10. ¿Saben que Dios tiene un programa, una agenda? Aquí en el idioma griego tiene la palabra economía cuando se habla de dispensación, aquí se traduce así. Y eso nos dice que habla de tiempos establecidos por Dios para cumplir en fechas y lugares específicos sus planes. Este plan es expuesto por Pablo. Dios tiene establecido el fin de la historia. Solo Él sabe cuándo llegará a su fin. Solo Él sabe cuándo será la fecha de la segunda venida de Jesús, el Mesías. Todo será unido, tanto lo celestial como lo terrenal, en Jesús, cuando reinará como Mesías de Dios sobre todo el universo, y entonces la oración del Padre nuestro tendrá cumplimiento. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tengamos cuidado siempre que veamos esto y hablemos de la segunda venida de Cristo. Hace poco un señor de apellido Alducin tuvo que pedir permiso porque se atrevió a decir fechas. No fue clara su disculpa, el perdón que le debía a la gente que lo sigue, porque no dijo me equivoqué, dije fechas equivocadas, cerradas. Uno debe decir eso, si se equivocó, pues ya, total, somos humanos y a veces nos atrevemos a decir cosas que no son sustentables. Pero la escritura dice bien claro que del día y la hora nadie sabe de cuándo vendrá el Señor Jesús. Y en el versículo 11 dice Pablo que hay una herencia preparada desde la eternidad para los hijos de Dios. Les fue asignada de manera soberana por Dios. Ya está allí el testamento de alguien que no va a morir jamás. Ya está allí lo que nos deja en herencia. Ya él mismo tiene su propia notaría y él mismo ya tiene las escrituras para los hijos suyos. ¿Qué es esa herencia? Una herencia dada de manera soberana por Dios. Escuchen esto. Nada podrá impedir que Dios, nada pudo impedir que Dios les asignara una herencia. Por lo tanto, nada impedirá que la reciban. Nada impedirá ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la historia. Nada impedirá que los elegidos de Dios reciban su herencia. Y tenemos en la siguiente y última, en la tercera es la vencida, diapositiva dice que
a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El propósito de la creación es darle gloria a Dios. Toda persona fue creada con el propósito de vivir para darle gloria a Dios con todo lo que haga, en todas sus actividades. Todos tenemos un perfil único, singular, con habilidades y talentos dados por Dios. Desarrollarlos, hacerlos crecer, dar fruto con ellos, hacerlos producir, dice qué grande es Dios en nosotros. Hacer brillar nuestros talentos sin darle gloria a Dios solo expone nuestro egoísmo, nos coloca a nosotros en el centro de nuestro enfoque en la vida, nos posiciona como centro gravitacional de la existencia. Pero lo contrario, vivir pasionalmente, hacer lo que amamos hacer, desempeñarlos en lo que nos gusta, nos llena, nos alegra, nos satisface, porque se lo dedicamos al Señor, dándole gracias a Él delante de la gente, dándole el crédito a Él, bendiciéndolo a Él, alabándolo por sus beneficios, salud, provisión, familia, éxitos, y por qué no, incluso por algunos tropiezos que nos concede vivir para aprender a madurar. Asimismo, darle gloria también por pruebas, dolor, quebranto, sirve para testificar de nuestro amor y gratitud por Él, pues eso abre el escenario paulino cuando cuestiona: ¿qué nos apartará del amor del Mesías? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos fue dado en el Mesías Jesús. Versículos 13 y 14. Como confirmación de pertenecer como redimidos de Dios por Jesús, se nos fue dado el Espíritu Santo. Él es el sello, la marca distintiva ante Dios de que somos suyos, por un lado, y por otro, de que Él es el anticipo, por eso dice arras. Es la garantía de que nos dará la herencia prometida y planeada para nosotros sus hijos. Aclaramos, en Jesús, el Mesías, no hay discriminación ni dominio de un género sobre otro. El distintivo de los hijos de Dios, de quienes son seguidores de Jesús, es amar al prójimo. Odiar a la gente por su ideología, por preferencia de género, por postura política, por teología o doctrina diferente, por ser de otra nacionalidad, de otra raza u otra etnia, no tiene cabida entre los hijos de Dios. Nada puede justificarse para discriminar a nadie. Invitamos a todos a seguir al Mesías, a encontrarse con su Creador, quien es y le da sentido a nuestra vida, además, claro, de perdón, salvación y vida eterna a su lado. Todo nos lo da de pura gracia como prueba de su amor por nosotros. Por eso, iglesia, te hago este llamamiento. No cedas en tu lucha tu esfuerzo por seguir a Jesús el buen pastor. Como no sabemos quiénes son sus elegidos y por un tiempo no sabíamos que también nosotros lo éramos, compartamos a los demás el evangelio tal como nos lo compartieron a nosotros, a fin de que más gente reciba la herencia preparada por Dios para ellos y junto con nosotros vivamos como lo que somos para Él, sus hijos en el amado. Los invito a que hagamos una oración. Bendito seas Dios por elegirnos desde antes de la creación del universo para ser tus hijos. Gracias por Jesús, tu Mesías, por quien hemos recibido todo gracias a su sacrificio, amor y redención en la cruz. Concédenos oportunidades para compartir tu mensaje con amor, contacto y ternura con los demás. Amén. Y la bendición para nosotros
de parte de Judas es esta: al que puede mantenerlos limpios de pecado y conducirlos alegres y sin mancha hasta su gloriosa presencia, al Dios único que es nuestro Salvador, a Él sean la gloria, la majestad, la soberanía y el poder por medio de nuestro Señor Jesucristo, desde antes de todos los tiempos, ahora y por los siglos sin fin. Amén. Iglesia, vive tu bendición, vive el mensaje bíblico, vive con esta centralidad en Cristo. Seamos cristocéntricos. Bendito sea su nombre, bendita sea del Señor, Iglesia. Amén.